mi video. Ok, entonces empezamos. Ok, muy bien, ¿comenzamos pronto? No, ya, comenzamos ya. Vamos a poner aquí el anclaje de esta imagen. Un segundo. Ok, ahora solamente me veo yo. Ok, muy bien. Entonces, mentoría para profesores de español avanzado número 2. Hoy es el viernes 6 de octubre del 2023. Y el tema que nos trae hoy aquí es el tema de pacing, o el ritmo de la clase. Entonces, las mejores estrategias para tener un pacing adecuado en nuestras clases. Muy bien. Y este es un tema muy interesante porque especialmente para los nuevos profesores, a veces sentimos que o no nos alcanza el tiempo o de pronto nos estamos centrando demasiado en un tema y esas son cosas que pasan, ¿sí? El año pasado, sin caer en cuenta, me hicieron caer en cuenta mis estudiantes este año. Creo que pasé como 3 semanas hablando de la lectura esta de Google, un médico virtual. Y claro, ellos no me decían nada, pero este año me lo dijeron. Y eso sucede generalmente porque como que no tenemos al frente el pacing, ¿no? Como un ejemplo de cómo es que deberíamos estar manejando esto y en qué tiempos. Entonces, esto, vamos a hablar del ritmo, en lugar del pacing, el ritmo. Así que cuando hablamos acerca del ritmo de la clase avanzada, tiene que ver con diferentes factores, ¿sí? Tiene que ver, número uno y muy importante, con el nivel de competencia de los estudiantes. O sea, en otras palabras, el pacing de cada año puede ser muy diferente. El pacing de este año puede ser muy diferente al pacing del año pasado. El año pasado yo sentí que tenía una clase fuerte, ¿sí? Entonces, los temas que traía, el tipo de discusiones que hacíamos eran adecuados como para ese nivel de competencia. Este año no es tan fuerte la clase y eso depende de muchas cosas. Pero entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. ¿Cuál es el nivel de competencia de la clase que tenemos frente a nosotros? Y no podemos frustrarnos porque no podemos hacer el mismo ritmo de clase todos los años. Esto es algo que cambia según el año. Muy bien, las experiencias de los estudiantes, sus niveles de competencia y los recursos. ¿Qué recursos tenemos nosotros a mano? Sí, tengo una muy querida profesora que me dice que en este momento tienen un libro muy famoso que es de color negro, pero que ella consiguió el mismo libro muy famoso, última edición, que es de color, creo que es como púrpura o algo así, y que veía que había diferentes tipos de artículo, entonces que qué le sugería yo. Yo pienso que es fundamental trabajar con los recursos que tenemos, pero que sobre todo con aquellos recursos que los estudiantes tienen a la mano, que pueden encontrar fácilmente. Es decir, que no sea una copia en papel que puedan perder fácilmente y después estás con el problema de conseguirles otra copia, o si era una tarea se les perdió y no la pudieron hacer porque se les perdió la copia en alguna parte. Por eso también sugiero que tengamos nuestra clase en Google Classroom. Siento que Google Classroom puede organizar todos tus materiales. En lugar de darles una fotocopia, los escaneas, haces un PDF y siempre va a estar ahí todas las asignaturas y todos los materiales. Entonces, es importante también qué recursos tenemos. Generalmente el curso de AP está distribuido en un año. Consideramos 36 semanas, un semestre de 18, otro semestre de 18. Pero yo sé que hay algunos maestros que tienen que enseñar esta clase en un semestre. Y eso pues implica muchísimos cambios y muchas diferencias. Y sobre todo que hay que correr y hay que hacerlo más rápido. Es desafortunado porque como en cualquier clase de lengua, lo importante es la práctica, lo importante son esos momentos en que el estudiante puede verse inmerso en la lengua y si solamente funciona o sucede por un semestre, pues no va a ser el mismo resultado que si tuvieran la clase
durante todo el año, ¿no? Ahora, puede ser un semestre todos los días, todavía es un semestre. Un año cada otro día. Pienso que cuando se hace así, el estudiante está más conectado con la lengua. El plan de estudios. Entonces, el College Board nos da un plan de estudios y lo más importante en ese plan de estudios son los temas. Y los temas, 6 temas principales: desafíos globales, ciencia, tecnología, vida contemporánea, identidades personales y públicas, familias y comunidades y belleza estética. Entonces, en nuestra planeación de la clase, tener en cuenta esos 6 temas, tratar de trabajarlos. Ahora, muchos de esos temas se relacionan entre sí. Entonces, a veces nos preocupamos porque no alcanzamos a hacer mucho sobre la vida contemporánea, pero resulta que la vida contemporánea está muy conectada a la ciencia y a la tecnología, y la vida contemporánea está muy conectada a los desafíos globales. Entonces, mi sugerencia como para Peace of Mind es que cada vez que trabajes un tema específico, hagas un pequeño gráfico en donde digas esto se conecta con esto y con esto. ¿Por qué? Porque digamos que solamente puedes cubrir 4 de los temas que dice College Board y siempre le estás diciendo a los estudiantes, ok, la lectura de hoy es desafíos globales. Más adelante, la lectura de hoy es ciencia y tecnología. La lectura de hoy es vida contemporánea. La lectura de hoy es identidades personales y públicas. Y resulta que en el examen le sale familias y comunidades o belleza y estética. ¡Pum! No vimos eso en clase. No caen en cuenta los estudiantes que todo esto está interconectado, que es simplemente las diferentes formas como lo podemos ver. Entonces, también hablando de los recursos, los libros de texto y recursos. Realmente siento que no tenemos mucho de dónde tomar. Es decir, hay un libro que es muy popular y que lo tengo que usar también en mi escuela y que tiene lecturas buenas y que tiene ejercicios buenos, pero como que casi es lo que utiliza todo el mundo. Otros profesores utilizan el librito de José Díaz. Algunos profesores, como a mí, me parece súper seco y demasiado como al punto, y es algo que no puedo trabajar con mis estudiantes como un libro de texto porque no tiene todo ese ambiente que tiene el libro de texto popular del que estamos hablando. Hay otro libro de texto que tiene el nombre de una figura geométrica, que en su primera edición fue bastante difícil en cuanto a los contenidos, y en su segunda edición es más fácil, pero súper confuso. Y están los libritos que publican Barron's o que publica Prentice, o no sé, esos libritos que consigues como en Amazon, un 5 en el examen de API y esas cosas, pero que parece que están dirigidos a un público muy diferente al público que tenemos nosotros en nuestras clases. Entonces tenemos que ser recursivos. Primero que todo, tenemos que buscar cosas que estén alineadas con el plan de estudios, es decir, con los temas. Pero tenemos que ser recursivos, traer cosas diferentes a lo que está enfrente de ellos en el libro de texto. Y aquí es cuando doy el ejemplo del cual les hablaba, como para la comparación cultural. Entonces, está este librito que se llama 24 horas en Bogotá. De hecho, este librito lo leí con mis estudiantes el año pasado y hasta el día de hoy se acuerdan muy bien del Museo del Oro, de Monserrate, de la Catedral de Sal de Zipaquirá, de muchos de los lugares que menciona el libro, porque está inmerso dentro de una historia que les llama mucho la atención. Entonces, por ejemplo, hablan de Transmilenio en el libro, y Transmilenio es un sistema articulado de transporte que es muy común en Bogotá, y eso tiene que ver con temas como la contaminación, el medio ambiente, y que el estudiante sea capaz de hablar de esas cosas con esos ejemplos específicos es lo que les encanta a los lectores de AP. Al final de la presentación les voy a enviar un recurso, un PDF, donde hay enlaces para el primer capítulo, por lo menos de este librito 24 horas en Bogotá, pero podemos verlo aquí un poco.
Tuve el placer de trabajar con Clear World Languages como revisor de estos libritos, así que siempre tuve en cuenta nuestro público en los Estados Unidos, nuestro público en las clases como la clase avanzada de español. Entonces, por ejemplo, dice capítulo 1. Después de una larga noche para Santiago, el sol sale en Bogotá y despierta poco a poco a todos sus vecinos en las calles de Usaquén y en las de la Candelaria y el resto de barrios de la ciudad. Mira, específico ya, Usaquén. De hecho, mis padres viven en Usaquén. Entonces, vamos a leer despacio y les vamos a mostrar el mapa de Bogotá. Esto es Usaquén, mis padres viven allí, después vamos a Google Maps y les muestro la foto del lugar en donde ellos viven en Usaquén, y después hablamos de la Candelaria, que es un barrio histórico que está en el centro de Bogotá, y el centro de Bogotá es muy colonial porque ahí se fundó Santa Fe. Mira, con este poquito todo lo que puedes empezar a hablar acerca de ese lugar. Y el resto de los barrios de la ciudad. Luz para el zapatero y para el carnicero, para el banquero y el habitante de calle. Poco a poco las calles se llenan de zapatos que caminan en todas direcciones. Las palomas corren y vuelan en la Plaza de Bolívar. Entonces aquí está la Plaza de Bolívar, las icónicas palomas en la Plaza de Bolívar. Tengo fotos en la Plaza de Bolívar con mi familia, se las muestro, ven lo mismo, se van conectando. Alrededor de un pintor callejero que coloca el caballete en el suelo, los perros ladran a los taxistas. Bueno, entonces es la historia de Santiago con una chica francesa que es su novia, y esa es la historia de 24 horas en Bogotá. Me gusta que tiene acceso a vocabularios, también toda esta información cultural. Mira, la Plaza de Bolívar, a lo que se van refiriendo, el chocolate en taza con queso. Entonces, con mis estudiantes un día hicimos chocolate caliente y le metimos queso mozzarella. Se les hacía extraño, pero les encantó. Teusaquillo, que es otro barrio en Bogotá, y el estadio El Campín, que es el estadio más grande de Bogotá. Entonces, tuve la oportunidad de hablarles de los equipos de fútbol de Bogotá, investigamos sobre eso. Además, tiene actividades. Entonces, es muy completico, son unos libritos bastante interesantes. Además de esas fotos, durante la historia, tiene apuntes culturales sobre la ciudad de Bogotá. Entonces, ese es el primer capítulo, ¿sí? Lo que les estoy mostrando. Este librito tiene 4 capítulos, pero como les digo, es un excelente recurso para preparar a nuestros estudiantes en la comparación cultural. A veces escogemos solamente un país o les damos un país por estudiante y los estudiantes tienen que presentar sobre ese país, pero al final la cabeza de todos está a reventar porque supuestamente los demás tenían que poner atención a lo que cada uno de ellos habló. Es mejor concentrarlos en 1, 2 o 3 países y maximizar la información sobre esos países. Entonces, recuerden, 24 horas, libros de texto y los recursos, pero lo más importante son esos recursos que nosotros podemos traer, que el estudiante ve que estamos accediendo a cosas que no necesariamente siempre están en el libro de texto. La programación semanal. Entonces, hablando de la programación semanal, es muy importante que durante la semana cubramos diferentes habilidades del idioma. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿sí? Y yo les puedo compartir estas cosas. El lunes, lectura y vocabulario. El martes, comprensión auditiva y práctica de expresión oral. El miércoles, gramática y escritura. El jueves, estudios culturales, y el viernes, repaso y evaluaciones. Esto sería bueno en una clase diaria de 35, 40 minutos. Pero si tienes bloques de 75 minutos cada 2 días, pues los mezclas. Entonces haces lunes y martes un día, miércoles y jueves otro día, después viernes y lunes otro día. Pero lo interesante de esta programación es que está basada en las diferentes habilidades del idioma. A veces o pasamos demasiado tiempo escribiendo, o pasamos demasiado tiempo escuchando, o pasamos demasiado tiempo, quiéralo Dios, pero no es así, pero de pronto hablando, ¿sí?
Y el secreto de la clase de AP está en el balance que podemos entregar y al que están expuestos nuestros estudiantes en las diferentes habilidades del idioma. Entonces, pensar en la semana de una manera basada en las habilidades del lenguaje, ¿sí? Muy diferente a baila viernes y canta lunes y todas esas cosas que escuchamos por ahí, ¿verdad? Claro, porque es que tenemos contenidos muy específicos y un poco más serios. Evaluaciones regulares. Mira, yo no le hago a mis estudiantes exámenes. Solamente hay dos exámenes, el examen de medio término que es en diciembre y el examen final. Yo estoy haciendo evaluaciones regulares, quizzes, basados en lo que sea que estemos trabajando. Pueden ser basados en una de las lecturas del librito de texto o puede ser basado en un libro aparte que estamos leyendo, como 24 horas en Bogotá, o puede estar basado en alguna discusión de clase que tuvimos, o puede ser una prueba de escucha, o puede ser escribe un artículo sobre esto. Pero esas evaluaciones regulares son lo que van a ayudar a los estudiantes a sentirse mejor y sobre todo a practicar de tal forma que puedan llegar al examen y puedan escribir lo que necesitan escribir allí, ¿verdad? Entonces, además de eso, es importantísimo para monitorear el progreso de los estudiantes. Y se me hace 10 veces más fácil monitorear el progreso de los estudiantes a partir de evaluaciones cortas que monitorear el trabajo de los estudiantes a partir de práctica específica de secciones del examen donde vamos a pasar 40 minutos o más tiempo. Entonces, evaluaciones cortas, evaluaciones más regulares de diferentes aspectos realmente funcionan bien. Muy bien. Pruebas de práctica de AP. Bueno, sí. ¿Cuántas pruebas de práctica AP haces? ¿Sí? Lo importante es que el estudiante esté familiarizado con el formato. Entonces, tratar de utilizar las instrucciones que vienen en el examen para cualquier tipo de evaluación que hagamos en la clase. Pero sí es muy importante familiarizarlos a ellos con el formato y las expectativas. Generalmente no hay mucho tiempo para hacer más de una prueba grande, ¿no? Al año. Y por lo general se hace como una prueba grande por allá en marzo o en febrero, en donde el estudiante y muchos profesores van los sábados y hacen un simulacro de examen. No todos tenemos esa posibilidad, pero sí vale la pena dedicar algunas clases para hacerlo de la forma como ellos lo van a ver en el examen. Integración cultural, integrar elementos culturales a lo largo del curso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a buscar de diferentes partes, no solamente de lo que está en el libro. Claro, lo que está en el libro nos permite los cuestionarios y las preguntas, pero igual ellos pueden leer diferentes tipos de artículos que podemos sacar de diferentes medios, de diferentes recursos, y con base en eso escribir un pequeño ensayo argumentativo, sí, es argumentativo ahora, ¿verdad? Entonces, el librito que les mostré en la sesión pasada, en la mentoría pasada, que se llama Mapas, cuando decimos que explorar los países de habla hispana, sus costumbres, tradiciones y eventos actuales. Si tenemos de dónde sacar otras cosas, esto es algo que va a beneficiar a los estudiantes. Entonces, de ese libro Mapas, de Clead World Languages, Mapas 4, tiene una sección que se llama Mapas Culturales, que es como una sección que también tiene este libro popular casi que a mediados y al final de cada una de las unidades, que tiene que ver con aspectos culturales. Lo que me gusta de esto es que habla de personas de hoy día muy actuales, personas que están haciendo la diferencia en este momento en los países
a los cuales pertenecen. Entonces, este es un artículo acerca de un fotógrafo que se llama Juan Pablo Gutiérrez y habla acerca de su trabajo. Es colombiano, ¿sí? Y trabaja con poblaciones vulnerables. El artículo tiene un glosario, cada artículo viene con sus preguntas y después de esta página, página 28, también tiene algunas otras actividades para que los estudiantes trabajen en ellas. Entonces, tratar de sacar de diferentes partes es supremamente importante porque no hay nada como encontrar información actual, ¿sí? Que si de pronto algún día nuestros estudiantes llegan a hablar con alguien de su misma edad en el país latinoamericano, de pronto puedan hablar de cuestiones en común, ¿sí? No de cosas siempre relacionadas con el pasado. También les tengo este PDF en el recurso que les voy a entregar al final de la presentación para que le echen un vistazo y, ¿por qué no?, lo utilicen en sus clases. Recuerden que si quieren un sample copy de mapas, bueno, me dicen, me envían un correo electrónico o al final de la presentación hay una dirección para que escriban y se los pueden enviar. Muy bien, entonces, integración cultural, supremamente importante. Y la flexibilidad, ¿sí? En la escuela pasan muchas cosas, hay actividades, hay homecoming, los estudiantes no vienen que porque tienen un partido de voleibol, no sé dónde. Tenemos que ser supremamente flexible y a veces tenemos que concentrarnos en aquellos aspectos que sentimos que los estudiantes como que no lo están haciendo bien. Por lo general, en multiple choice es esa parte que les cuesta. Así que si ya empezaron ustedes a hacer un multiple choice, por lo menos cada otra clase desde comienzo del año, eso les ayuda muchísimo. Háganla por parejas inicialmente, discutan las respuestas, las posibilidades, por qué esta sí, por qué esta no. Poco a poco ellos van sintiéndose mejor que si dejamos la práctica de multiple choice para el segundo semestre. Entonces, la flexibilidad. Muy bien. Nuevamente, familiarizarlos con el formato del examen. Muy bien. Ahora, suggested pacing for the AP Spanish Language and Culture course. Esto es para todo el año. Es una sugerencia. Así que abro este documento que compartiré con ustedes también y tenemos aquí primer semestre y segundo semestre, aproximadamente cada uno de 18 semanas. Entonces vamos de a 2 semanas. Semana 1 de 2, introducción, visión general del curso, 3-5, desafíos globales, 6-8, ciencia y tecnología, 9-10, vida contemporánea, 12-14, identidades personales y públicas, 15-17, familias y comunidades, 18, revisión de mitad de año y evaluaciones. Entonces, revisión de los temas, ¿verdad? Y para el segundo semestre tenemos 19-21, belleza y estética, 22-24, concentrarnos en las comparaciones culturales. Entonces, aquí terminan los temas AP y aquí empezamos con el formato en sí del examen y dedicarnos a esas comparaciones culturales y practicarlas con ella. Revisión y práctica del examen AP la semana 25-27, continuar con la revisión y práctica y para esto sirven muchísimo los ejemplos que College Board pone de exámenes anteriores para darle a los estudiantes esas preguntas que resuelvan los ensayos, los artículos que tienen que escribir y después compararlos con lo que nos muestra el College Board de un ejemplo de 1, 2, 3, 4 o 5. Semanas 31 y 33, revisión final y estrategias para el examen. Y la semana 34-36, preparación final para el examen. Ahora, como pueden ver, las primeras 6 o 12 semanas en general están muy enfocadas en los temas, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos los temas fuerte en ese primer semestre, después, cuando nos enfocamos en el formato del examen, podremos todavía utilizar esos temas, pero ya refiriéndonos a esos temas como ejemplos,
no necesariamente descubriendo vocabulario, no necesariamente contestando las preguntas que están en el libro, sino enfocando los temas al examen. ¿Cómo vamos a ver esos temas en el examen? Pero como digo aquí, el ritmo exacto puede variar según las necesidades específicas de la clase. Los niveles de competencia de los estudiantes, eso lo dijimos al comienzo, ¿verdad? En este PDF que les comparto está ese artículo de mapas en PDF. Están los primeros capítulos de los libritos 24 horas en Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México, y se los comparto ahora con mucho gusto. Entonces, ahora cuando terminemos voy a copiar de una vez la dirección del enlace que está abierto para cuando terminemos. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes esta presentación. No se vayan todavía porque tengo que tomar los nombres de las personas que están aquí para hacer la rifa de los 2 libritos. Y recuerden, por favor, que si quieren el acceso a la conferencia de CLED que sucede este fin de semana aquí en la ciudad de Chicago, escríbanme en el chat, quiero ser parte de la conferencia en línea. Recuerden que pueden pedir un free sample del libro Mapas en esta dirección o pueden simplemente escribirme a mí y yo los pongo en contacto con ellos. Entonces, en este momento voy a poner en el chat la dirección para que encuentren el librito. Voy a parar